Bienvenida, senadora Ana Lilia Rivera, a México desde adentro de The Epoch Times. Es un gusto conversar en su oficina en el Senado el día de hoy. Gracias. Bienvenidos. Senadora, estamos enfrentando en este momento un momento coyuntural en el que México se enfrenta a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en este aspecto han surgido preocupaciones por el tema de la protección del maíz. ¿Podría compartirle a nuestra audiencia el panorama que enfrenta el maíz ante este momento, digamos, de tensión comercial y también de tensión política? Hablar del maíz es hablar de un tema que tiene que ver profundamente con el origen del pueblo mexicano de Mesoamérica, porque el maíz no solamente concentra la primer fuente de proteína, es la primer fuente de nuestra alimentación, sino también es el centro cultural de nuestra raíz como pueblo. Cuando el neoliberalismo avanza y la globalización decide dividir al mundo en mercados, en grandes mercados, las mercancías, las riquezas de los pueblos tienen sobre todo una calificación de mercancía. Por supuesto, codiciable por las grandes empresas que empiezan a mirar qué negocios controlar en el planeta. En el Tratado de Libre Comercio en México, cuando se firma la primera vez, nace un movimiento en resistencia en México porque precisamente se negocia la importación masiva de maíz a México, siendo un país productor de maíz, porque además somos un país de origen del maíz. El maíz no es una semilla que haya nacido en todo el mundo. El maíz se considera por los biólogos un proceso de evolución de más de 7,000 años, donde la mano del hombre tuvo que ver, porque el maíz no puede sobrevivir sin nosotros. Cada mazorca necesita ser deshojada y después desgranada y después enterrada en la tierra para poder nacer. Sin la mano del hombre, el maíz moriría, pero también se cree que el hombre sin el maíz moriría. Cuando nosotros, porque yo soy parte de ese gran movimiento, se llama la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, nos damos cuenta que la comercialización del maíz va a ser concentrada por monopolios para abastecernos de alimentos, pero que además hay tecnologías que vienen a tratar de lo que comercialmente se conoce como patente. En manera vegetal se le llama beneficios de un derecho de obtentor. ¿Qué quiere decir? Que si tú modificas en un laboratorio una semilla nativa para mejorarla, entonces obtienes derechos comerciales sobre ellos. Lo que se pretendía era controlar las semillas del maíz. O sea, no solamente era quedarse con nuestro mercado, sino además quedarse con el privilegio de comercializar solamente estos monopolios agroalimentarios que ingresan a México a través del Tratado de Libre Comercio, a controlarlo. La tecnología en ese momento eran los transgénicos. Después han avanzado, ya son otras tecnologías mucho más avanzadas. Nosotros surgimos como un movimiento para defender. ¿Por qué? Porque un país puede ser libre, puede ser soberano y puede ser independiente si controla tres cosas: alimentos, energía y dinero. Los neoliberales decían que quien controla la comida controla a la gente, quien controla la energía controla al gobierno y quien controla el dinero controla al mundo. El neoliberalismo en México, con el Tratado de Libre Comercio, nos quitó nuestra soberanía alimentaria. En lugar de producir comida, la empezamos a comprar. Pero el entregarles la patente, el control comercial de nuestro maíz, era el colmo de la conquista. Ya nos habían quitado todo. Ya nada más faltaba que nos quitaran el maíz. Entonces, ha habido una disputa comercial desde entonces, porque el maíz hoy es la semilla más sembrada en el planeta, de la que se han obtenido muchísimos usos. Para los mexicanos es fuente de nuestra alimentación, pero para el mundo es el principal forraje. También se está extrayendo biocombustible, el etanol, pero también lo utilizan las empresas que extraen el jarabe de alta fructosa como un endulcorante que además es dañino para la salud del maíz transgénico, que ha en el mercado sustituido el azúcar, que es más cara.
Hoy los refrescos, las industrias de dulce, de alimentos chatarra, de pan embolsado, utilizan el jarabe de alta fructosa extraído del maíz transgénico. Pero también lo utilizan empresas farmacéuticas. En fin, el maíz tiene muchísimos usos. Hay mucha codicia por controlarlo comercialmente, como lo han hecho con otros productos como la soya, como el algodón y como otros muchos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando el Tratado de Libre Comercio se firma, México firma un acuerdo que se llamaba UPOP 78. ¿Qué era este? Un acuerdo que permitía a empresas nacionales o extranjeras mejorar semillas y darles el derecho de obtentor o como se conoce patente. Y a partir de ella se empiezan a crear mezclas de semillas que dicen que son mejores que los nativos, se les llama híbridos. Estas semillas son más productivas, pero tienen un cerco comercial. Para que tú puedas tener esas cosechas dobles o triples con estas semillas mejoradas, necesitas siempre comprarle a la empresa que te vende el paquete. El paquete no solamente viene con semillas mejoradas en laboratorio, sino que además trae insumos químicos que son muy agresivos para la vida, como el glifosato, que mata las hierbas, que ellos dicen que son malas hierbas, cuando para nosotros los quelites, los quintoniles, los hongos son plantas silvestres que se comen. No pueden nacer donde nacen estos tipos de maíz con estos paquetes tecnológicos ninguna otra planta, y se rompe también un sistema de producción en México que es la milpa. No solamente es el maíz, es el frijol, es el chile, es la calabaza. Cuando llegan los españoles también es el haba, es el chícharo. Entonces rompen un ciclo de producción de alimentos y de vida, pero el híbrido todavía no era tan peligroso. ¿Por qué? Porque el híbrido mezclaba genes de maíz de distintas razas para mejorarlo, pero no contaminaba a otras plantas. El éxito de los híbridos es no reproducirse para que siempre tengas que comprar esa semilla. El problema es cuando llegan los transgénicos. ¿Qué es una semilla transgénica? Es una tecnología que mezcla en un laboratorio genes de maíz nativo con genes de virus o de bacterias para hacerlos resistentes a plagas. Por eso es transgénico, porque modifica sus genes. A diferencia del híbrido que no se reproduce, el transgénico sí. ¿Cómo se contamina? Cuando el maíz está a punto de reproducirse, se le llama el florecimiento del jilote. Dicen que el maíz es tan humano que es tan promiscuo como nosotros. Una vez que florece, se mezcla con todo. Por eso tenemos mazorcas de 1000 colores. Tienen maíz negro, rojo, morado, amarillo, blanco, porque a la hora de que se poliniza, se mezcla con cualquier otro y genera mazorcas de distintos colores. El maíz transgénico sí poliniza, el híbrido no. Al polinizar, contamina los maíces nativos. Los maíces nativos tienen 7000 años evolucionando con nosotros y adaptándose. El transgénico no. Era el fin de las semillas nativas y surge este gran movimiento de resistencia que finalmente se convierte en leyes y en una reforma constitucional que prohíbe cualquier modificación genética del maíz. Fíjense qué avanzada nuestra reforma constitucional. No solamente prohíbe los transgénicos, sino cualquier modificación genética que en el futuro pueda haber para modificar el maíz nativo. ¿Para qué? Para proteger esos 7000 años de evolución. Ahora resulta que Estados Unidos considera que estamos afectando el Tratado de Libre Comercio porque atentamos contra los intereses de estos grandes monopolios agroalimentarios que quieren el control del maíz. Ha iniciado una mesa de controversia, al mismo tiempo que ahora nosotros consideramos que México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano y que solamente se puede importar maíz amarillo, que es para consumo sobre todo forrajero, ¿no? Y Estados Unidos no está de acuerdo. Estados Unidos dice que nosotros tenemos que seguir comprando maíz amarillo y maíz blanco. Como el Tratado de Libre Comercio tiene ciertas reglas, hay quien ha interpretado que este programa de protección a nuestra semilla,
que hoy viene acompañado de un plan maestro del maíz, de recuperación del maíz que acaba de anunciar a finales del año pasado la presidenta, para fomentar la producción de maíz en pequeña escala, en medianos y pequeños productores, atenta contra el Tratado de Libre Comercio porque ellos argumentan que es competencia desleal, porque les estamos dando insumos a campesinos en México que no se le da a los productores norteamericanos. Pero eso es mentira. Nosotros ya probamos que no estamos violentando el Tratado de Libre Comercio, que no hemos vulnerado ninguna de las cláusulas y que México sigue importando grandes cantidades de maíz y que no está afectando los intereses de comercialización que se han pactado hasta el tiempo en el que cumpla con su vigor, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencias anteriores ha mencionado el tema de la salud y también que está muy relacionado con la nutrición, como usted lo mencionó, con los quelites, con las hierbas, con los granos. Para usted, ¿qué tan importante es mantener como es la soberanía sobre estos granos que son mexicanos? ¿Y cómo podría usted como interpretar cuáles serían los siguientes pasos a seguir en la defensa de estos granos y semillas? México está retomando su derecho a ser libre, independiente y soberano. Tiene que recuperar su soberanía alimentaria. No ser un país que produce sus alimentos nos convierte en una nación vulnerable a la intervención. Más hoy que Estados Unidos tiene un exacerbado sentimiento intervencionista, imperialista con el actual gobierno. Por situación de seguridad nacional, México tiene que recuperar la producción nacional de lo que come. La segunda es que en esta lucha por nuestra soberanía alimentaria, la recuperación del campo, la inversión al campo tiene que ser prioritaria por nuestro gobierno. Debemos impulsar y reconocer al pequeño y mediano productor, que son los que más producen alimentos en México para consumo nacional, sin olvidar que hay partes de la República en el norte, sobre todo, donde los grandes productores tienen otras condiciones de tierra, de maquinaria, de agua, que no pueden tener los pequeños y medianos productores. Ante la soberanía nacional y la defensa de la producción nacional de alimentos, hoy vemos un movimiento fortalecido, hoy vemos un presupuesto que no existía, pero sobre todo vemos una visión que no se tuvo en otros gobiernos. Para nuestra presidenta, el tema del maíz es un tema de seguridad nacional, de soberanía nacional y de salud pública, porque la importación masiva de maíz de baja calidad, que es el maíz transgénico, nos llevó a los mexicanos a pasar de ser un pueblo saludable en 40 años a ser uno de los pueblos más obesos del mundo. Es decir, estás consumiendo mucho almidón, pero no nutrientes. ¿Qué hace nutritiva una tortilla de un maíz nixtamalizado a un maíz que se muele en seco, que no pasa por el proceso de la calinización? La nixtamalización convierte a la tortilla en proteína. La no nixtamalización lo convierte en harinas, carbohidratos que engordan. Entonces, la mala calidad de la tortilla nos llevó a ser un país de obesos, un país de hipertensos, un país enfermo. Por salud pública se debe recuperar el maíz nixtamalizado como un derecho humano para el pueblo de México, que tiene como principal fuente de proteína alimentaria la tortilla. Bueno, nuestra audiencia, le comparto, senadora, son mexicoamericanos que viven en la zona de Florida, Texas, California. ¿Podría compartirle a nuestra audiencia por qué es tan importante la defensa del maíz, tanto para los mexicanos que vivimos aquí como para los que viven no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo? Miren, para los europeos es tan importante el trigo porque es la base de su alimentación, que está prohibido en su constitución manipularlo genéticamente. ¿Por qué? Porque el origen del trigo está en Europa. Ahí están las primeras semillas del mundo. Si tú matas las semillas de trigo en Europa, desaparecerían o quedarían controlados en muy pocos. Los chinos han hecho lo propio con el arroz. Es la base de su alimentación. Se puede experimentar fuera de China, pero en China no se puede genéticamente manipular el maíz porque es un país de origen del arroz. Uh-huh. En Mesoamérica
Nosotros somos creadores del maíz. Somos pueblos de origen de maíz. No puedes genéticamente modificarlo aquí, porque aquí es donde está su origen. Lo puedes hacer en otra parte del mundo, sí, pero no en donde somos países de origen. ¿Por qué los europeos y los chinos han protegido el arroz y el trigo? Porque están protegiendo su seguridad alimentaria, su salud pública y su soberanía. Lo mismo México. Ahora, para los que están del otro lado, bueno, nos dividió una frontera de los hombres, pero nuestra cultura nos la llevamos. Seguramente para los que están del otro lado, la tortilla, la tostada, los tlacoyos, los tamales, las quesadillas, los taquitos, bueno, ¿para qué les digo los totopos? La tortilla lo es todo en nuestra alimentación. La consumimos de 1000 formas. Tenemos derecho a degustar el sabor dulce de una tortilla recién cocinada, que cuando se infla te huele a dulce y cuando la haces un rollito y le pones sal, te recuerda a tu casa, tu mamá, tu abuelita, tu infancia. Proteger el maíz es proteger nuestra alma nacional. Más allá de lo que el neoliberalismo hizo, de convertir todos los alimentos en negocio, porque todo es negocio, el agua es un negocio, es una mercancía, el arroz es una mercancía, el trigo es una mercancía, el maíz es una mercancía. Para nosotros el maíz es el centro de nuestra esencia como seres humanos. Sin maíz no hay país. Senadora, usted tiene una figura muy relevante dentro del estado de Tlaxcala y me gustaría preguntarle, como aspirante a gobernar Tlaxcala, ¿cómo se traduce la defensa del maíz en un proyecto que usted lleve para el estado para generar empleo, valor agregado, soberanía alimentaria? ¿Cómo usted lo proyectaría en Tlaxcala? Bueno, primero en este momento yo soy senadora de la República. Como senadora de la República impulsé la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo en México para crear programas y presupuestos que ya surgieron. Apenas en próximos días se va a crear el Consejo Nacional del Maíz, que es el que se encargará de orientar estas políticas públicas y presupuestos para su fomento, para su producción y para su consumo. Esta ley es el preámbulo de la reforma constitucional que lo ha protegido. ¿Por qué queremos que el maíz se le reconozca en el mercado mundial? Porque el valor agregado de nuestros maíces de colores, donde todavía hay mucho que estudiar para probar los beneficios que tienen en el consumo, no solamente del mexicano, que tiene la cultura de su consumo, sino de todo el mundo, es variadísimo. Por ejemplo, el maíz morado, que se consume sobre todo en el área pegada a la Malinche, que está en Ixtenco, este pueblo. Del maíz morado se han hecho estudios que determinan que es el que mayor antioxidantes produce cualquier alimento en el mundo, que supera el arándano y cualquier otro. Si nosotros a ese maíz le damos un valor agregado como una bebida que regenera todas tus células y por lo tanto tus órganos y que te prolonga la vida, desde ese estudio y desde ese valor agregado a este maíz, no solamente estamos creando una alimentación sana, sino que le estamos dando el secreto de la eterna juventud a las personas. Si tú vas a Ixtenco y ves a una persona de 90 años, doblada en la milpa, haciendo su trabajo, y volteas a ver a un citadino de 90 años, si es que llega, te darás cuenta que la alimentación es la diferencia de la calidad de vida y de vejez. Entonces hay que darle un valor agregado a todo lo que tiene este maíz morado. Pero además está el maíz azul. El maíz azul, que por los componentes que tiene es perfecto para ayudar con el cáncer de niños, sobre todo leucemia. El maíz de colores tiene un mercado enorme. Le tenemos que dar un valor agregado. Hoy está desprestigiado por el maíz blanco. La gente cree que solamente el maíz blanco es el que se consume. El maíz amarillo es el que más nutrientes tiene, el que más proteína aporta, pero a la gente no le gusta el blanquito, que es el menos nutritivo, ¿no? Entonces,
Creo que en la Ley de Fomento y Protección al Maíz y en este consejo que ya se va a establecer y en las políticas que la presidenta está impulsando de darle apoyo a los más pobres, pero que producen maíz nativo con tecnología, con mercado y con valor agregado, vamos a garantizar que nuestros hijos, nuestros nietos aquí y fuera de México sigan consumiendo este maíz como un derecho humano, como un derecho soberano, pero sobre todo como un privilegio que nos ha dejado nuestra herencia de tantos años de evolución en nuestras manos, ¿no? Ahora, desde ese espacio, desde mi espacio como senadora, en el estado de Tlaxcala, nosotros hemos impulsado muchas actividades que hoy son un ejemplo nacional. Tenemos un mercado alternativo de agroecología, donde todos los productores que ahí ofrecen desde hace ya más de 15 años sus productos, lo han hecho sin agroquímicos, lo han hecho con agua limpia y que produce maíces de altísima calidad y de amaranto y de productos. ¿Para qué? Para darle una oportunidad a quienes producen maíz nativo de un mercado distinto al comercial, donde su cosecha no vale nada. Ahorita el kilo de maíz en el mercado está, sobre todo, perdón, al pequeño productor se lo están comprando en 3 o 4 pesos el kilo. 40, para mí es tristísimo que hay gente que esté vendiendo una tonelada en 4,000 pesos. No pueden competir con los costos de producción y sus cosechas tan baratas. Pero si tú les pones un mercado alternativo, donde tiene un valor agregado, porque no es una producción con químicos, sino agroecológica, les das un valor agregado en un mercado que la gente busca porque hay alimentos sanos, ¿no? Sí, claro. Mercados populares. Esa es una acción que en Tlaxcala estamos haciendo desde hace más de 15 años, pero también estamos creando tortillerías de maíz nativo, que además va mezclada con trigo, va mezclado con nopal, va mezclado con amaranto y le vamos dando valor agregado. Eso también lo tenemos en Tlaxcala. Y estamos además generando mucha conciencia para crear bancos vivos de semillas nativas de maíz que está plenamente identificado, color, región, cantidad, propietario, porque las semillas se heredan como la propiedad. Hay quien tiene semillas de más de 80 años en su familia. Entonces, pues ahí tenemos un baluarte de riqueza y eso es lo que estoy haciendo. Senadora, en México desde adentro nos encanta escuchar anécdotas relevantes o también anécdotas curiosas de lo que usted nos quiera contar. De hecho, quiero contarle a toda la audiencia off the record que la senadora nos dio un contexto histórico de cómo Tlaxcala fue tan importante para México, no solamente en la época colonial, sino también en la parte prehispánica, ¿no? Y al final, pues nos mostró como un panorama general de cómo está la situación hoy. Entonces, tiene mucho hilo de qué contar la senadora. Y bueno, entre todas esas anécdotas, ¿le gustaría contar alguna a nuestra audiencia? Bueno, les voy a contar cómo me enamoré del maíz. Soy originaria de una comunidad rural. Mi trabajo todos los días era desgranar y preparar el maíz para el otro día las tortillas. En mi pueblo le llamaban preparar el nixcomil o el nixtamal, ¿no? Y entonces mi mamá me enseñó. A la hora de desgranar, terminaba yo de desgranar y había granitos de maíz que se esparcían por el suelo. Y entonces mi mamá llegaba y me decía, ¿terminas de desgranar? Y el maicito, nunca le llamaba maíz, maicito, cariñito, ¿no? No se pisa, no se quema, no se barre. Terminaba de desgranar y me hincaba y empezaba a buscar hasta el último granito de maíz que había para echarlo en el bote donde íbamos a hervirlo para comer. Segunda cosa que mi mamá me enseñó, el maíz, el maicito, descansa. Después de la caída del sol, no puedes molestar el cencal, porque la semilla ya está durmiendo y la semilla está viva. Por lo tanto, el maíz debe hervir antes de que caiga el sol, porque cuando la noche empieza, el maíz despierta con el fuego, porque se quema. Entonces, un día mi mamá me acercó al bote del maíz, se hizo tarde, y cuando lo calé y empezó a hervir, empezó a ponerse rojo en la parte de encima y empecé a escuchar que el bote del maíz como que lloraba. Y me dijo,
el maíz está quemándose, se está sintiendo el calor, porque tú fuiste irresponsable y prendiste el fuego cuando la luna ya salió. Yo sentí que el maíz estaba sufriendo y aprendí. El maíz descansa, el maíz tiene hora para cocinarse, el maíz no se pisa, no se quema. Y luego me tocó ver en mis abuelos, tenían su camita y a un lado de su cama tenían los costales de la semilla que habían seleccionado para la siembra de ese año. Seleccionan al maíz más precoz, al más grande, al más sano, la mazorca que más carreras tiene, en fin, tienen ellos sus maneras de seleccionar. Y a un lado de su cama estaba el bulto, el costal del maíz de semilla, el costal del haba de semilla, el costal del frijol de semilla, el costal de la pepita de calabaza de semilla, porque decían, ellos duermen donde nosotros dormimos para protegerlo de las plagas, donde no hubiera mucho frío, donde no hubiera mucho calor, donde no entraran los ratones. Para mí el maicito es mi familia, es mi padre, es mi madre, es mi hermano, es mi hijo, pero también es mi sangre, es mis huesos, son mis dientes, es mi memoria, es mi alma. El maíz me enseñó todo lo que soy. Senadora Ana Lilia Rivera, es muy conmovedor. Le agradezco mucho por tomarse este tiempo de Gracias. calidad y contarle a nuestra audiencia pues realmente la importancia del maíz y pues acercarnos a su oficina y a su hogar. Muchas gracias, senadora. Y gracias a ustedes y un abrazo para todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Gracias. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.